turismo y al turismo porque acá todo sigue ahí. Todavía se tiene una amenaza constante sobre la universidad pública colombiana. Todavía sigue una amenaza sobre la universidad colombiana por una razón. Y siempre habíamos dicho que esa reforma tenía dos problemas, la procedencia y el contenido, o sea, todo. Y en términos de procedencia, y esto es lo que aún hace que permanezca la amenaza de la reforma y en la universidad pública, la procedencia todos conocíamos del lado claro de la luna, y es que nosotros consultó a nosotros sobre eso, no hay mayor discusión, pero el lado oscuro de la luna, lo más delicado de esta reforma, y ojo a esto que voy a decir, es que todo el contenido es una exigencia del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos en el capítulo de comercio transfronterizo de servicios. Eso es lo que hace que, a pesar de que hayamos cumplido las reformas, siga en ciernes esa amenaza sobre la educación superior en Colombia. Eso es lo que hace que la tarea de nosotros sea aún más importante, porque hasta tanto, y eso es lo que voy a tratar de demostrar acá, hasta tanto, la educación superior en este país no se concebida como un derecho fundamental. No vamos a poder ser causa de las garras del mercado y de las garras de la privatización. ¿Cuál era entonces el problema en términos de la procedencia de la reforma? Miren, muchachos, entre 44 millones de personas que hay en este país, Juan Manuel Santos no pudo decir sino a la expresidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá y al jefe de la mesa de negociaciones del Tratado de Libre Comercio en materia de educación superior para dirigir la educación superior. María Fernanda Campos, ministra de Educación, y Javier Botero, viceministro de Educación Superior, son los herederos de esta reforma. Herederos entre comillas. Y eso ya denota mucho, digamos, del contenido de la reforma. ¿Qué era lo que decía la reforma y qué tiene que ver esto con el Tratado de Libre Comercio? Porque si uno habla de la reforma que presentó el gobierno y no la ata con el Tratado de Libre Comercio, no está haciendo serio, se le lleva así, no está haciendo riguroso. Miren, en materia de educación superior, Colombia firmó 19 hojas de cláusulas en el capítulo 11 del TLC con Estados Unidos. Me interesan 3 cláusulas, para no hacerme largo. La primera, la llamada cláusula de trato nacional. La cláusula de trato nacional del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos señala, porque todavía eso está ahí, Colombia lo firmó y el Congreso mismo ya lo aprobó, señala que en adelante, en el marco del Tratado de Libre Comercio, ningún proveedor de recursos, de servicios de educación superior podrá ser privilegiado por el país. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que Colombia privilegia a 32 proveedores de educación superior, que son las 32 universidades públicas. Y como usted ya dice que usted no le puede dar privilegios a unos y a otros no, eso lo que quiere decir es que usted o financia a privados y públicos o no financia a ninguno. Y eso lo dice la reforma. La reforma que unimos los estudiantes decía que en adelante se iba a financiar la universidad pública. Ustedes recuerden que lo que proponían con esos 428 mil millones de pesos para crear 120.000 cupos era nada más y nada menos que al final 500.000 pesos per cápita por estudiante nuevo en las universidades públicas del país de aquí en adelante. Eso es financiar la universidad pública. Pero lo segundo y más grave todavía, esa reforma que se hizo sobre la base de la argumentación de que no había plata para la universidad pública, proponía crear una bolsa de recursos públicos para asignar directamente a la universidad privada. Eso es nada más y nada menos que la aplicación de la cláusula de trato nacional del Tratado de Libre Comercio, del financiero público y financiero privado. Eso es. Ahora, eso es lo menos grave. Vamos de la menos grave a la peor. ¿Qué otra cláusula se firmó ahí? La cláusula de acceso a mercado. ¿Qué dice la cláusula de acceso a mercado? Dice que Colombia no le puede prohibir ningún tipo de forma jurídica a las universidades gringas que vengan acá. Ustedes saben que ya están viniendo las universidades gringas a Colombia y que ya están comprando universidades. Les doy un ejemplo. Hay 3 grandes grupos multinacionales de la educación superior en el mundo. Está el Apollo Group, que es el dueño de la Universidad de Phoenix, que es la universidad con ánimo de lucro más grande del mundo, con más de 400.000 alumnos. Está el grupo Lores. El grupo Lores fue quien entró a Brasil y en 3 años se compró 9 universidades brasileñas. Imagínense el poder de esos grupos. Y el tercero es el grupo Whitney, que es el que ya llegó a Colombia.
El grupo Wiki compró en Colombia, en la Universidad Politécnico Gran Colombiano, bajo tratos libertadores e impagos. Tranquilos, la educación de los jóvenes va a quedar en buenas manos porque el grupo Winnie es el hermano de George Bush. Imagínense. Entonces, lo que dicen esa cláusula de acceso a mercados es que en adelante Colombia no le puede poner límites a la figura jurídica de esas universidades. Por eso es que en la reforma del Santos se proponía que existieran universidades públicas, privadas y mixtas. Si me dan a elegir y me dicen, hombre, escoja la peor cosa que haya en esa reforma, en la que vivimos, yo diría, lo más grave, o sea, todo es malo, todo. Y eso lo demostramos en el debate, no había una coma de ahí para resaltar, o sea, no había nada para salvar. Entonces, lo poco medianamente discutible eran carnadas para que cayera el pescado. Todos saben que ningún ratón es tan estúpido como para caer en la ratonera si no hay queso. Había queso en la reforma. Entonces, le vamos a subsidiar los intereses a los estratos 1, 2 y 3 de los créditos del ICP. ¡Coman! Y ahí plata. Ganó. Y así es toda la reforma, un montón de carnadas. Ya me qué es lo peor de todas esas reformas que hicimos y qué es lo más peligroso de lo que todavía permanece ahí por cuenta del Tratado de Libre Comercio y teoría de la Universidad Libre. Yo con esto, cuando nosotros decíamos que venían por todo y que iban a privatizar la educación, lo decíamos con toda la letra. Porque claro, hay varias formas de privatizar la educación. Y se puede decir que ahorita el costo de la matrícula, como pasó en la Universidad del Atlántico, eso es privatizar la educación. Porque es privar el acceso a la gente por cuenta del costo. Si usted no le da la calidad, está privatizando la educación. ¿Y por qué está privatizando la educación? Pues sencillo, porque si usted niega el acceso a la educación de verdad, está negando el acceso a la educación. Vamos a hacer un ejercicio acá. Vamos a ponernos sinceros. ¿Quiénes tenemos CISBEN? Listo. Alguno de los que tenemos CISBEN se atrevería a decir que eso es salud. No es salud. Y lo mismo uno podría decir de la Universidad Cierre para taxistas. La Universidad Cierre para taxistas no es educación y no es universidad y no es nada. Lo mismo pasa con la educación pública y privada que es de mala calidad. Y es, si la universidad es de mala calidad, pues no es universidad. Si la educación es de mala calidad, no es educación, es instrucción o adoctrinamiento, o como sea, pero no es educación, sencillo. Otra forma de privatizar el sistema de educación superior en Colombia fue lo que hizo la ley 36 que promovió la creación de instituciones de educación privada y no de pública. Colombia hay 32 universidades públicas y 48 privadas, y como 200 instituciones técnicas y tecnológicas privadas. La mayoría de mala calidad. La norma de la universidad privada es que sea mediocre, y no porque sí, sino que la norma de la universidad es que sea de la universidad privada es que sea mediocre, porque si quieres ser de altísima calidad tiene que ser de altísimo costo. Eso es el lío de la universidad privada. Nadie quería cambiar la universidad de los Andes con 15 millones de pesos de matrícula, es un garaje. Pues no es un garaje porque la gente paga 15 millones de pesos de matrícula. Ahora, la mayoría de las universidades de este país no tiene ese costo tan alto, luego no tiene una calidad tan alta. Este es el lío de la universidad privada. Bueno, y aquí hay muchas formas de privatizar la educación superior. Pero cuando nosotros decíamos que con esta reforma se va a privatizar totalmente la educación superior, no nos referíamos a ese tipo de privatización. Por eso es que es una victoria de un día de esa reforma. Porque lo que decía esa reforma es que en adelante la universidad pública se podía quebrar, como hoy se puede quebrar. Pero con una diferencia, y no es pequeña, que se quebraba, se le sometía al régimen de quiebra de la empresa privada. Y que se sometía al régimen de quiebra de la empresa privada podría perder su denominación de pública y hacer transición a una entidad de carácter mixto, y que las mixtas serían regidas por derecho privado. Y nos decían que eso no era privatización. Es una vaina, no se insulte tampoco la inteligencia. Es una privatización como nadie que había tenido a proponer. Y esa cosa, la privatización total de la universidad pública, ahora sí privatización, entendía como traspasar un bien público a manos privadas, fue lo que derrotaron los estudiantes, fue lo que ustedes derrotaron. Fue lo que derrotaron los profesores, los trabajadores, los sindicatos que se sumaron a estas peleas, los sectores sociales y todo.
Pero insisto, esa amenaza de la universidad mixta, de la privatización total de la universidad pública por cuenta del Tratado de Libre Comercio se mete por la puerta de atrás, y hasta que la educación superior no es un derecho fundamental, existe todavía el problema de que algún día vuelva a salir el fantasma de una reforma privatizadora. Tercera cláusula del Tratado de Libre Comercio en Estados Unidos, que tiene que ver con la educación superior, pero además también tiene que ver con todo. Acá hay alguien que estudie algo del área de la salud. ¿Vale? Nutrición. Bueno, en el Tratado de Libre Comercio hay un capítulo que se llama el capítulo de inversiones, que aplica a todo. Y allí se firmó una cláusula que se llama la cláusula de expropiación indirecta. Yo para lo que voy a decir. Esto no es una vaina para alarmarnos por todo apocalíptico. Esa cláusula es lo más leonino, lo más grave, lo más dañino, lo más peligroso que ha firmado este país en su historia. Ni siquiera, y esto es verdad, no lo digo exagerando, ni siquiera en la época de la colonia española había cosas como lo que voy a decir ahorita. Lo que dice la cláusula de expropiación indirecta del Tratado de Libre Comercio, y esto lo ha denunciado, por ejemplo, Emilio Sardi. Emilio Sardi es primo de Carlos Olguín Sardi, el ministro del Interior y Justicia. Emilio Sardi no es del pueblo ni de izquierda ni nada. Lo que dice esa cláusula es que en adelante, y por la acción del Estado, de cualquiera de los entes, sea el gobierno nacional, el gobierno departamental o municipal, se ven afectadas las posibles, y subrayo posibles, utilidades o ganancias de una empresa multinacional gringa en Colombia, el Estado deberá indemnizar. Entonces usted y hablar a las manos de por vida y a perpetuidad, porque el Tratado de Libre Comercio no dura 15 años, ni 20, ni 30, creo que se firma a perpetuidad, les ata las manos a perpetuidad al Estado para ponerle barreras al mercado. Eso es lo que está haciendo. Y eso que tiene que ver con educación, yo quiero primero decir que tiene que ver con salud, por ejemplo. Eso quiere decir que en adelante, ustedes saben que en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, las empresas farmacéuticas, toda la industria farmacéutica nacional se va a quebrar. Digamos que el camino inevitable de la industria nacional en el marco de los tratados de libre comercio. Y la industria farmacéutica va a quedar en manos de las grandes multinacionales y los grandes laboratorios farmacéuticos. Si un día un laboratorio farmacéutico norteamericano que vende hoy una pastilla para una enfermedad con costo de 100.000 pesos, la quiere poner a 2 millones de pesos, lo va a poder hacer. Y si el Estado colombiano le quiere poner control de precios, puede hacerlo, siempre y cuando indemnice a esa empresa por las posibles utilidades o ganancias que deja de percibir. Bueno, y eso que tenía que ver con la reforma de la educación superior, con la reforma de la ley 30. Todo. Porque lo que decía la ley, que está acá, es que en adelante las matrículas de la universidad pública y privada podrían aumentar por encima del IPC. Y eso quiere decir en lenguaje cristiano, que puede subir lo que le dé la gana. Eso es. ¿Y por qué dejan eso? Pues porque la idea acá es que cuanta más ganancia haya, mejor. Ese sería. Esa reforma, muchachos, que era el desarrollo del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en materia de educación superior, la derrotamos. Es decir, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos empezó a ser derrotado en Colombia por los estudiantes colombianos. A mí que no me digan que eso no es una victoria, eso es una victoria gigantesca. Obviamente es una victoria pequeña en el largo camino de consolidar la educación superior pública, gratuita y de altísima calidad para todo un país. Pero en el contexto del que estoy hablando, con la gravedad de lo que todo esta ley implicaba, esto es una victoria. A la universidad pública solamente le quedaban 2 caminos en el marco de esta ley. Uno, el de la mediocridad, y 2, el de la quiebra y privatización a través de la universidad libre. Eso es lo que decía la ley. Bueno, si eso era tan grave como lo estábamos diciendo y seguro de la tierra, por eso suscitó incluso la crítica y la oposición de muchos rectores. Entonces, ahora, ¿qué hacemos para que eso no vuelva a pasar? Es la pregunta
un poco nos convoca hoy. Miren, lo primero es decirles que la solución a esos problemas y a todos los que viven en este país se la inventaron los pueblos hace por lo menos 500 años o mucho más. Por lo menos desde la Comuna de París, para poner un punto de arranque. La solución a todos estos problemas políticos, económicos, sociales, de todos, está en la movilización social, está en la sociedad civil y democrática. Eso fue lo que demostramos en las calles. La mayoría de nosotros tiene entre 16 y 24 años, de los que estamos acá, contadas personas sociales incluso de nosotros. Pero digamos, la mayoría de los que estamos acá tenemos un rango entre esas edades. Eso quiere decir que llevamos la mitad de la vida, o una cuarta parte de la vida, o una tercera parte de la vida bajo el gobierno de Uribe, de Pastrana, de Santos. Y cuando uno vive mucho tiempo bajo una situación que no cambia, uno tiende a naturalizar la realidad, tiende a creer que la cosa, que la realidad es así porque aquí debería ser, y no puede ser de otra forma. Como está muy bien. Pues bueno, lo que hicimos nosotros los estudiantes es demostrarle al país que las cosas no están bien y que como están, pueden cambiar. Y que deben cambiar, no solamente se puede cambiar, no solamente es posible que cambie, sino que es necesario. Eso fue lo que demostramos. ¿Y cómo lo hicimos? A través de la calle. Yo recuerdo, yo les comentaba esta mañana a los compañeros de la Universidad de Magdalena que cuando comenzó el tema de la movilización, de la reforma y toda esta cosa, una de las primeras asambleas a las que yo me tuve que enfrentar fue a la asamblea de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, una facultad históricamente apática. Entonces les decía, hombre, el camino para la transformación de estas cosas ya está dejado en la movilización social. Y les preguntaba yo a ellos, ¿ustedes creen que con movilización social, con marchas, con el sello civil, con un paro nacional universitario, todo esto, podremos o no derrotar esta ley? Diga, ¿quién dice no? Todo el mundo. Hoy, puedo decirlo, hace 2 semanas estuve en una asamblea y volví a hacer la pregunta. Y ni una sola persona levantó la mano. Todo el mundo sabe, esta generación ya aprendió que es peleando en la calle como se ganan estas batallas. Que la calle, y eso es algo que debemos reclamarle al gobierno nacional como una victoria, y eso es una bandera que tenemos que tener siempre. La calle es el escenario por definición de la democracia, porque acá nos decía en todo el Congreso de la Unidad Nacional, ese con el 50% de sus miembros de la cárcel es el escenario por antonomasia y naturaleza de la democracia. Y nosotros siempre dijimos, no, es el poder constituyente y destituyente que se manifiesta en las calles el escenario por definición de la democracia. Y esto lo demostramos. Empezamos a derrotar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, de la misma forma como los campesinos lecheros de este país empezaron a derrotar el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Ustedes saben que hace un año el gobierno de Juan Manuel Santos expidió un decreto que prohibía la comercialización de leche cruda para 350.000 familias de lecheros de este país, cerca de 2 millones de personas. Y esto no lo contó Claudia Gurizati ni los medios de comunicación, pero durante un mes la frontera con Ecuador estuvo bloqueada por miles y miles de lecheros. Y marchaban en medio de muchas más afugias y dificultades de las que teníamos nosotros en nuestro paro. Y ganaron y derrotaron esos decretos y al final el gobierno les tocó retirar esos decretos. Oye, ¿por qué el gobierno expidió esos decretos? Porque Colombia negoció la leche en el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea por una razón. ¿Por qué Suiza produce leche para abastecer a toda Europa y una parte de Asia? Y nos quiere poner a nadar en leche también. Nos quiere poner a nadar en leche europea. Cada vaca suiza recibe diario por parte del Estado 2 euros de subsidio. Es mejor ser una vaca suiza que un pobre colombiano. Y esto no fue la verdad, sería un chiste bien cruel, pero es la verdad. Por eso un pobre colombiano recibe 180.000 pesos mensuales. Y viene mejor una vaca suiza. Y hace un año también los camioneros derrotaron a Juan Manuel Santos porque en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos se incluyeron los servicios de transporte y de carga. Y se prohíbe que exista un salario mínimo para los camioneros. El salario mínimo de los camioneros se llama tabla de precios. Y el gobierno mismo les puede quitar la tabla de precios y los camioneros de Estado que todos disfrutamos derrotaron al gobierno de Juan Manuel Santos. Y luego fue Santurbán peleando contra la Greystar en Santander,
La Grecia es la segunda multinacional más importante de oro del mundo. Esa que polia a los africanos y que les roba todas sus riquezas. Esa es la Grecia. Y vino a Colombia y encontró oro de páramo de Santurbán, el páramo que abastece de agua a 600.000 personas en Santander. Y dijo, vengo por el oro de Santurbán, y para llevarme el oro tengo que envenenarles el agua con el mercurio y con el cianuro. Y fue como una movilización enorme, como derrotaron ellos a la Grecia, y fue una movilización enorme como la que derrotamos nosotros también, el Tratado de Libre Comercio en materia de educación superior. Ahora falta la segunda parte. Bueno, ¿qué vamos a hacer de aquí para llegar? Porque listo, ya derrotamos la propuesta del gobierno, ¿sí? Hubo un elemento, una herramienta que nos dio la ventaja en esta pelea. Yo quiero que todo el mundo tenga presente. El elemento que nos dio la ventaja en esta pelea fue la razón. Y eso lo demostramos. Miren, entre tener los argumentos de la fuerza y tener los argumentos de la razón, es mejor tener la razón. Porque usted es punta de razón y ya lo demostramos. Usted a punta de razón puede conseguir la fuerza. Pero usted a punta de fuerza solamente no puede conseguir la razón. A punta de fuerza usted no obliga a alguien a que piense con usted. Pero a punta de razones usted sí persuade al país. Y cuando Santos decidió casarle una pelea a los hijos de Colombia, se les dijo que los hijos de Colombia eran hechos, los hijos de Colombia, y que el país entero iba a salir a rodearlos. Y que la creatividad, la inteligencia, la razón fue lo que predominó en la movilización de los estudiantes, pero además en los argumentos que nos llevaron. Ustedes se dieron cuenta que esa propuesta que tenía una malformación contingente incorregible, la del gobierno, fue destrozada por los estudiantes. En cada debate, cada audiencia pública, cada discusión que había, salían un argumento más en contra de la reforma, y la ministra que le habían hecho una plana de mi mamá me mima, mi papá me pegue todo eso, y que la repetía todos los días, un día ya no tuvo donde esconderse más. Esa es la verdad. Ustedes la vieron en televisión, en cada debate. Pero al debate iba, cada vez que había una audiencia pública en el Congreso, iban compañeros diferentes. Yo fui a una, y a otra fueron otros, y a otra otros, y otros, y otros. Y cada estudiante diferente, por sí solo, sonó a la ministra, y al viceministro, y a una fue Juan Carlos de Echeverría, antes de que le tocara hablar de cosas. Es una cosa indefendible. Y fue la razón entonces la que nos dio la ventaja más de meter al país, a los profesores, a las finanzas, a los rectores, al mundo de todo. La de acá es una que fue elegida de manera democrática, creo que fue. Cada vez más. Tristemente es el país que rector de la UIS, también fue campeón de esto. Bueno. ¿A la socialista? Claro. Es un personaje a nivel nacional. Pero los admiro por aguantar esas cosas también. Pero bueno. En esos escenarios de discusión y de movilización, lo que primó fue la razón. Y de verdad, muchachos, eso no se dice como una loa a la movilización. Es verdad, eso fue lo que nos dio la ventaja. Ustedes se dieron cuenta. Ustedes se dieron cuenta de muchas veces los periodistas tratando de acorralar a los estudiantes, o de la opinión pública tratando de señalarlos y no tenían que señalar. O el gobierno nacional tratando de defender lo indefendible con una propuesta que hiciera privatización. La razón nos dio la ventaja. Y la razón nos dará la victoria. Cuando hablo de la victoria de ganar para este país un modelo de educación superior pública gratuita y de altísima calidad. Bueno, listo, ¿y cómo va a ser eso? Eso va a ser a través del programa mínimo de los estudiantes colombianos. El programa mínimo condensa una idea, y es la educación debe ser un derecho fundamental. Y se acabó. Por eso yo ayer decía, no, con ustedes no se puede discutir nada. Entonces decía, no, con nosotros se puede discutir todo, menos que la educación no sea un derecho fundamental. Cuando uno entiende que la educación es un derecho fundamental, metió todo el programa mínimo de los estudiantes colombianos. Todo. Y les voy a decir por qué. La defensa de la educación pública, de la educación como un derecho, de la educación gratuita y de altísima calidad, no es una bandera que se inventó Vladimir Lenin en la Revolución de Octubre de 1917, no.
La defensa de la universidad pública nace con las revoluciones liberales burguesas de 1776 con la revolución industrial. Esa es la verdad de esta cosa. Y nace sobre la base de una consideración. Miren, el mundo de hoy necesita un conocimiento muy complejo. Esa es la verdad. Un conocimiento supremamente complejo. Y necesita entonces educación de altísima calidad. Y si uno quiere que todos tengan educación de altísima calidad, la única forma para garantizarlo es que el Estado, que es la fuerza económica más grande de la sociedad, lo garantice. O si no, tenemos el caso de la universidad privada de alta calidad, porque claro, puede haber universidad privada de alta calidad, pero para que tiene altísimos recursos. Si no es a través de una universidad pública de altísima calidad, no van a poder entrar todos, eso es sencillo. Si no es con el Estado financiándola, y que el Estado la financie no es un favor, que no nos regalen meter los dedos a la boca. Que acá se pagan impuestos. Y los que más impuestos pagan son los que menos tienen en este país. Por eso es que es el tercer país más desigual del mundo. Solamente nos gana Haití y Angola, creo. Tristemente se crece, yo creo que otras personas, Suecia, no sé, ¿dónde queda Colombia? Yo no sé dónde queda Colombia, pero sé que es el tercer país más desigual del mundo. Nosotros uno se acuerda por lo malo. Y como no es un favor, sino que es una obligación del Estado, y como es la única forma de que todo el mundo pueda tener educación de altísima calidad, entonces esa es la razón fundamental para defender la educación pública. Y por eso quiere ser un derecho. Entonces me decían ayer, si lo que usted quiere es educación gratuita para hijos, para hijos pobres. Yo le decía, sí, ahora sí. Yo quiero que defiendan el hijo de un ministro y el hijo de un obrero. Y que ninguno tenga que pagar nada. Porque si le cobramos a la gente por lo que tiene, pues yo diría el país del ministro, por lo que no tienen con qué comer. Si la educación no es un derecho, se vuelve un privilegio para unos pocos y se vuelve un privilegio filtrado por el tamaño del bolsillo de cada uno. Entonces lo que tendremos es el apartheid educativo en el Colombia, la segregación total. Para los que tienen altos recursos, la educación privada de altísima calidad, pero de altísimo costo, la universidad local. Para que no tienen mucha plata, pues otro tipo de universidad más bien mediocre, pero costo más bajo. Y para los que no tenemos nada, la universidad se vuelve para taxistas. ¿Realmente? Por eso es que decimos, la educación pública es un derecho fundamental para todo el mundo. No es para el rico, ni para el pobre, ni para el negro, ni para el blanco, para todo el mundo. Y esto va a ayudar a que este país acabe con esa segregación social en la que viven. En este país viven los ricos más ricos del mundo. Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño de uno de cada 3 pesos que se mueven en el sistema financiero colombiano. Uno de los hombres interesados que esta reforma siguiera adelante, porque él tiene la deuda de los estudiantes que no pueden pagar la universidad. Pero en este país, al lado de uno de los hombres más ricos del mundo, viven pobres, tan pobres como los de África. Y no hay que, ustedes no tienen que ir muy lejos. Ustedes saben que en el Atlántico, que en Magdalena, que en la costa de este país, en la costa pacífica y la costa atlántica, viven muchos de los más pobres de la tierra. Ustedes saben que, por ejemplo, Córdoba, el departamento de Córdoba, es el lugar del mundo, de la tierra, con la peor distribución de la tierra. En este país, el 0.4% de los propietarios tiene el 60% de la tierra. En este país, 70 de cada 100 ciudadanos viven en desempleo o en subempleo, 9 de cada 10 campesinos viven en la miseria o en la pobreza, 50 de cada 100 colombianos viven en la pobreza o en la miseria. Eso es Colombia. Entonces nosotros dijimos, si queremos empezar a acabar con ese país que no les brinda a los jóvenes, pues entonces hay que haber, lo que debe haber es educación pública gratuita de altísima calidad. Que no nos inventamos nosotros. Y es que así fue como se desarrolló Francia, Alemania, Inglaterra, España. En Francia la universidad privada es la excepción. Y esos países, incluso Estados Unidos, que hoy tiene universidades con ánimo de lucro, no se desarrollaron a punta de universidad con ánimo de lucro. Eso vino después. La raíz del desarrollo de ese país fue una inversión enorme por parte del Estado en la educación superior. La Universidad de California en Estados Unidos puede ser la universidad pública más fuerte del mundo, a pesar de que está profundamente financiada por
Terminator ha venido a financiarlo. Ustedes saben que Terminator era el gobernador de la empresa. Esa política de California, esa política de financiación de la Universidad de California se llama Terminator 6. Y la Universidad de California hoy recibe $50,000 anuales por estudiante per cápita. Acá en Colombia tenemos universidades, según la exposición de motivos del proyecto, que reciben $450,000 por estudiante al semestre, como la Universidad de Pamplona. Y hay otras que reciben por parte del gobierno nacional menos que eso, como la Universidad Distrital de Bogotá. La Universidad Distrital no se ha acabado porque el distrito el distrito de Bogotá no la ha dejado acabar, pero si fuera por el gobierno nacional, eso ya no existía. Bueno, entonces, ese es el quiz del asunto, que la educación sea un derecho. Si garantizamos que la educación es un derecho con una reforma construida desde las universidades, ya habremos ganado bastante. Pero eso no es solamente escribir una ley que diga la educación será un derecho fundamental. Punto, apruebe. Es necesario desarrollar esos 6 puntos que componen el programa mínimo de los estudiantes colombianos. ¿Y qué hemos dicho nosotros? Eso, digamos, yo no venía acá a decir cuál es la propuesta alternativa del territorio, yo venía a decir cuál es el insumo para esta propuesta, que es el programa mínimo, que seguramente muchos de ustedes ya conocen. ¿Y qué es lo que hemos dicho en materia de programa mínimo? Uno, que la educación, el tema de la financiación, debe ser pública y gratuita. Ah, pero es que la gratuidad de la universidad pública es imposible, no. Para los que hoy son estudiantes, cerca de 600,000 estudiantes, la gratuidad costaría $650,000 millones de pesos. Es decir, si ustedes, los estudiantes de la Universidad del Atlántico, que han sido de los más golpeados por el tema del aumento de las matrículas de la universidad, que los estudiantes de la Universidad de los Llanos, que pagan $850,000 pesos de matrícula mínima, bueno, que la universidad pública en general fuera gratuita, para los que hoy son estudiantes vale $650,000 millones de pesos. Eso es lo que recaudan anualmente las universidades por cuenta de la matrícula. Nada. ¿Saben qué es eso? Eso es una 80ª parte de lo que se destina año a año al pago de la deuda externa en este país, al pago de los intereses. ¿Saben qué son $650,000 millones de pesos? Son una 40ª parte de lo que se destina año a año a la guerra en este país. Esos $650,000 millones de pesos son cerca de una 20ª o 18ª parte de lo que se pierde año a año en exenciones tributarias a las grandes multinacionales en este país. La ministra de Educación ha venido diciendo todos los lados, y Juan Manuel Castro también, hombre, este país es muy pobre, este país es un desarrollado, ¿cómo van a proponer gratuidad? Acá no alcanza la plata, entiendan que este es un país muy pobre, pues le dan la alimentación a los auxilios de la ministra, no me acuerdo. Pero lo que uno se pregunta es, bueno, ¿por qué esta actitud cicatera con la educación no la tienen con las multinacionales? ¿Por qué no van y le dicen a estas multinacionales que están aquí nomás y explotan el carbón de este país? ¿Por qué no dicen, hombre, este es un país subdesarrollado, muy pobre, ¿por qué no pagan los 9 billones con B de billetes de pesos que dejan de pagar al año en impuestos? Hombre, porque la gente que gana un salario, 2 salarios y medio mínimos al mes tiene que pagar impuestos y ustedes no? Hombre, porque el que saca oro de Colombia paga 4% de regalías, mientras que el que saca sal paga el 12%. Debería tener esa actitud, saca la gente y sacar también con ellos. Pero incluso es más allá. Eso es lo que hemos hecho en materia de financiación. Y acá yo quiero dejar un ejemplo claro sobre la mesa. Y que nadie se controle ni se asuste ni entiende por lo que se va a decir acá. Cuando uno dice todas estas cosas, pues la ministra o el gobierno nacional dice, no, es que lo que ustedes están pidiendo es un modelo de país diferente. O sea, la discusión de ustedes no es gremial, la discusión de ustedes es política. Politizaron el movimiento estudiantil, lo politizaron. Y la respuesta a nosotros es sí. ¿Sí? Por supuesto, la discusión acá es evidentemente política. Esto no es una pelea gremialera, esto debe ser la pelea gremialera por un semestre o por una materia. Esto es la verdad. Cuando construimos el programa mínimo, cuando la MANE decidió
que íbamos a salir a construir una propuesta de educación superior diferente, esto debe ser una pelea genial. A cada modelo de país le corresponde un modelo de educación. Y si este modelo de país no puede garantizarle a los hijos de Colombia educación de altísima calidad, pública y gratuita, pues entonces habrá que mirar cómo cambiamos este modelo de país. Sí, es una discusión política que hacemos. Eso, sobre eso que nadie se controla. Ese camino no es mejor del mundo, es lo que está pasando en el Magreb, en Túnez, en Chile, en Wisconsin, en Luisiana y en Wall Street también, y en España, en Grecia, en Inglaterra y en todos lados. Son los jóvenes del mundo diciendo que este sistema neoliberal de las privatizaciones, acá en el centro de Washington, del libre comercio, como quieran llamarlo, no nos ofrece un futuro. Y si es necesario cambiar el engranaje del Estado neoliberal para que nos puedan ofrecer un futuro digno, pues entonces habrá que discutir eso. Y si eso no está en discusión, señor gobierno, entonces no está en discusión, y el otro año nos vamos a ver otra vez en las calles. Vamos a construir una propuesta alternativa de educación superior para los estudiantes. Vamos a volver a simular puestos. Vamos a decirle a cada profesor de cada materia que su aporte es muy valioso, que el conocimiento que ha acumulado durante toda su vida es bueno que ahora lo ponga en función de una propuesta alternativa de educación superior, pero también al estudiante que está al lado, vamos a decir lo mismo, y al trabajador, y al que no está dentro de la universidad también, porque tiene mucho que decir. Sobre todo el que no está en la universidad tiene mucho que decir de la universidad. La universidad pública tiene un lío, y ya poco a poco empieza a salir ese problema, y es que había perdido legitimidad frente a la sociedad. Y la había perdido por una razón. Y es, uno se hace una pregunta, ¿por qué va a venir a defender la Universidad del Atlántico el hijo del indígena, del campesino, del más pobre de los pobres? Si es que a la Universidad del Atlántico no está entrando el hijo del campesino, del indígena y del más pobre de los pobres. Por eso es que esta pelea es tan importante, muchachos. Porque esta pelea ya no es la de ustedes. Esta pelea, lo dijimos desde el comienzo, puede que nos cueste un semestre a muchos o a algunos a pocos. Y si nos ha costado un semestre, pues que lo suelte, que hacemos. Pero la pelea que estamos dando es la pelea más digna que puede dar la juventud en este país. Esta es la pelea más digna, sin duda, que ha dado este país, o la juventud de este país. Es la pelea puede garantizar que los que están por venir, los que aún no han nacido, puedan tener una universidad pública mejor de que incluimos nosotros. Una de verdad pública, una de verdad financiada totalmente por el Estado, una de verdad gratuita y de verdad de altísima calidad. Una universidad para solucionar los problemas al país y no a una que otra empresa. Esa es la discusión en la que estamos. Insisto, entonces, si mañana les dicen a ustedes, los pollos periodistas, estos negreros, les dicen que es que dejaron politizar el movimiento estudiantil, que su reivindicación era reales, díganle sí, esto es una discusión política, y siempre lo fue, y no nos da pena. Y vamos a explorar. Y vamos a hacer la propuesta de educación superior en base al programa mismo, que diga en términos de financiación que la universidad debe ser pública y gratuita, que diga en términos de autonomía y democracia, que no puede haber, y que lo sepa la sociedad médica, que no puede haber autonomía si no hay democracia. Que la democracia y la autonomía decide que esa capacidad de círculo que es absurdo, decir que requiere autonomía en cada profesor, cada estudiante y cada trabajador, por cada profesor, cada estudiante y cada trabajador, no ve reflejadas sus decisiones en el Consejo Superior Universitario. Y le vamos a decir que el tercer punto de ese programa mínimo es la calidad académica. Y que calidad académica y estandarización de conocimiento no son lo mismo. Que la calidad académica, y quienes somos amigos de la teoría crítica, sabemos que se mide en la posibilidad de transformar la realidad que tiene la educación. La realidad es el mayor criterio de verdad. Y la mejor forma de medir la calidad es mirando si la educación que se imparte sirve para transformar la realidad social de este país, si los ingenieros de este país saben a transformar la naturaleza, a desarrollar este país, si cada vez que sacamos un barril de petróleo lo vamos a convertir en esto, en uno más bonito, o si vamos a convertirlo en gasolina. Ahí es donde se va a ver la calidad. Si cada antropólogo va a salir a hacer negocios a las multinacionales que engañan indígenas, o si va a salir a trabajar con los indígenas de este país. Si cada abogado de este país va a salir a trabajar para un pool de abogados o va a salir a defender los derechos laborales. Ahí es donde se mide la calidad.
No es lo mismo un médico de la Universidad Kansas que un médico de la Universidad Nacional. Y no nos metan los dedos a la boca. El médico de la Universidad Kansas está formado para estar al servicio de la EPS y el de la Universidad Nacional debe estar formado porque la universidad pública se debe a los pacientes de alto costo y a bajo costo de los ciudadanos, debe estar formado para responderle a ellos. ¿Por qué? Porque el dilema de dar un medicamento a un paciente o no dárselo, tomar la misma decisión el de la universidad pública y el de la Universidad Kansas. Es ahí donde se mide la calidad de la educación superior. No es con competencias y haciéndoles el saber probar a los estudiantes preguntándoles que hayan fueran vendedores de seguros, como me preguntaban a mí. No es así. Calidad que era la reforma del gobierno que proponía estandarizar el conocimiento que aún no existe, que esto es visible. Decía la propuesta del gobierno nacional que se medirían y se evaluarían por competencias los doctorados. Y cualquiera con medio dedo de frente sabe que el doctorado es una etapa de la formación en la que se crea nuevo conocimiento. Y usted no puede estandarizar el conocimiento que aún no existe. ¿Cómo me lo va a medir? ¿Con quién me lo va a comparar? Y vamos a decir en este país que el bienestar universitario no es para los estudiantes solamente ni para los rectores. Que el bienestar universitario es para el estudiante, para el trabajador y para el profesor. Y que el bienestar universitario no es un regalo de la sociedad que sabe observarse, bueno, en cuanto al suelo han puesto a dedo los presidentes de este país, no. El bienestar universitario es una condición sine qua non para el desarrollo académico de cualquier comunidad académica. Por una razón sencilla, y es que no rinde lo mismo académicamente que desayunó a Magdalena con el que desayunó Trancostinos. Es una cosa que es evidente. No es lo mismo aquel estudiante que salió del mejor colegio de Barranquilla que aquel que salió de la escuela más humilde. No se encuentran en las mismas condiciones en la Universidad de Atlanta. Eso lo sabemos. No es la realidad de todos los días. No es lo mismo el estudiante que tiene que dividir su tiempo entre leer y vender dulces, aquel que no. Por eso es que el bienestar universitario es una condición para el desarrollo académico de todos los miembros de la comunidad universitaria. No es un favor. Y lo vamos a decir en este país, con el programa mismo en la mano, que las libertades democráticas deberían darle vergüenza al gobierno nacional que tengamos inscribiendo. Cuando usted tiene que exigir garantías democráticas y libertades democráticas como la libertad de asociación para los profesores y trabajadores, es llegar al punto de composición máxima de la sociedad, es reconocer que esta sociedad no reconoce ni siquiera los más mínimos entre los mínimos de la dignidad humana. Eso sería tanto como que ustedes pusieran un cartel en el comedor de su casa donde digan no se suelen los mocos con el mantel. Eso no se dice, eso es obvio, eso se debe sobreentender. Y acá le vamos a decir al gobierno nacional que las garantías democráticas y las libertades democráticas no están en cuestión, no se negocian. Que los profesores todos deben tener garantías laborales, no como lo que nos ponían en la reforma, de que a cada profesor por una carrera le pagaran una vigilada parte del salario mínimo. Y le vamos a decir también a este país que la relación de la universidad con la sociedad, que es el último punto del programa mínimo, no es una relación con de la universidad con la empresa. No. La sociedad es mucho más que empresa. Y esta es una discusión bien concreta, muchachos. Aquí, a mí me han dicho, usted se opone a que el sector privado financie proyectos de investigación. No, eso ha sido así por lo menos desde hace 50 años en este país. Pero cuando el sector privado se convierte en una necesidad de la universidad pública se privatiza. Y la Universidad del Atlántico tiene que decidir hoy en este marco de financiación que vive entre hacer extensión solidaria con campesinos desplazados y hacerles acompañamiento para reivindicar sus derechos, o hacer extensión remunerada con algún pool de abogados que le dé unos otros pesos, seguramente, no por una decisión autónoma, sino por la necesidad que digamos el tema del pool de abogados, de la empresa Enterprise. Que vamos a decir a este país es que la universidad vino aquí para quedarse y para solucionar los problemas a todo el país.
Que para hacer una bola en este país no es necesario hacer los sistemas de riego a los que tienen 40 y 50 mil hectáreas, sino que es de pensar un modelo de desarrollo agrícola rural que garantice la soberanía alimentaria para todo el país. Que el papel del médico es que está al servicio de todos los pacientes de la dignidad y la vida humana y de la salud. Que el papel del ingeniero es de desarrollar las fuerzas productivas de este país. Este país que producía sorgo, trigo, cebada y soya en los 90, después de la apertura económica que industrializó y acabó con todo el agro. Habrá que reconstruir todo ese tejido social, trabajar todo ese aparato productivo que se quebró. Esa es la tarea de los ingenieros de este país. No es la idea de cómo tratan de aprender a escuchar un botón en una multinacional que venga acá. Le vamos a decir eso al país en el programa mínimo. Y le vamos a decir, muchachos, y yo con esto empiezo a terminar y le doy la palabra a usted, le vamos a decir que ya le prometimos a este país que esta no va a ser la generación que vio morir en la universidad pública y le estamos cumpliendo. Ya le dejamos la propuesta de gobierno. Pero además le vamos a hacer la promesa a este país, y se la Mesa Amplia Nacional Estudiantil y de cada universidad del país, de que esta no solo será la generación que vio morir en la universidad pública, sino que esta va a ser orgullosamente la generación que va a garantizar educación pública, gratuita y de misma calidad para todos y todas los hijos de Colombia. La batalla que hay estos muchachos, pues es difícil, nadie de mucho va a ser fácil. Y derrotamos, el principal enemigo que había que derrotar era el pesimismo, era la error misma. Cuando empezamos con esto, todo el mundo decía, la reforma va a pasar, eso no hay nada que hacer, se condolece con la mayoría del gobierno, ¿para qué siguen? La movilización no lleva a nada. Y derrotamos el pesimismo y derrotamos la derrota. Y derrotamos la derrota y luego dimos un paso al frente y derrotamos la reforma del gobierno. Los días que vienen son difíciles, muchachos. Yo no vine acá a engañar a nadie. Lo que viene es más duro y lo que ya pasó. La pelea que se viene es más decisiva y más difícil que la que ya hizo. Acá hubo un cambio político. Y es que conseguimos una victoria y eso nos permite acumular fuerzas. Y acumular fuerzas en dos sentidos. Uno, en el tema de la propuesta. Que cada mesa amplia estudiantil de cada universidad empiece a recoger insumos para construir esa propuesta alternativa de educación superior. Y dos, acumular fuerza para lo que viene el otro año. El otro año tendremos que empapar de nuevo las calles en dignidad como ya lo hemos hecho. Pero no vamos a esperar al otro año. El 24 de noviembre vamos a salir en las calles hombro a hombro, los chilenos y los colombianos a la distancia. Y en Sao Paulo va a haber gente pensando en ustedes van a estar pensando en Sao Paulo. Y en Puerto Rico también y en Ecuador también. Y en muchos países de América Latina. Y el mensaje va a ser claro. Mientras haya un solo latinoamericano que viva bajo la opresión, ningún latino será libre. Y mientras haya un solo colombiano que no tenga educación superior, la pelea deberá continuar. Y la pelea deberá continuar, muchachos, haciendo uso de esa herramienta que nos dio la ventaja, que fue la razón. Pero deberá ser puesta la razón al servicio de la comunicación. La razón por sí sola no gana peleas. La razón gana peleas es cuando se pone al servicio de la movilización, cuando uno usa los argumentos de la razón para que la gente se movilice, para que vaya a los relojes, pero a construir una propuesta alternativa, para que se piense un país diferente. Vamos a demostrarle a este país el otro año y los días que están por venir que estas peleas se ganan con ríos de gente. Y cuando yo hablo de ríos de gente me refiero a ríos como el Magdalena, como el Sinú, como el Amazonas y como el Guaviare. Los enormes ríos de gente que moldea la geografía del mundo son los que tenemos que replicar hoy para moldear la forma de hacer política en este país. Los pequeños y alrededor que hacen mucho ruido, tocan piedritas a piedritas y botan gotitas de agua para todos lados, inevitablemente se secarán. Los enormes ríos de gente no solamente transforman la geografía de la política del mundo, sino que dan además. La tarea, muchachos, que tenemos en este distrito es difícil, es complicada. Pero ya aprendimos que lo imposible solamente se demora un poco más.
que de posible no es imposible. Y que en tanto exista la mesa amplia nacional estudiantil, con todos los defectos, con todos los errores, con todo lo que hay por mejorar, porque es que la mesa amplia nacional estudiantil es un bebé que nació el 2021 de agosto. Y es un bebé que da pasos de gigante, por supuesto, pero no deja de ser un bebé. Y en términos organizativos hay que reevaluar el funcionamiento y hay que mirar cómo se debe participar de manera más legítima las elecciones y todas estas críticas que se han hecho que son legítimas y que deben ser evaluadas en el seno de la mesa amplia nacional. Que después de 1970 el mayor referente de unidad política de los estudiantes. Hay que cuidar ese bebé. Y lo criticamos y le mejoramos lo que toca hacer a los problemas, soluciones. Pero que tengan claro, muchachos, y con esto termino. Mientras exista la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, mientras exista el programa mismo de los estudiantes, la Universidad del Atlántico no caminará sola. Y la Universidad de Magdalena no caminará sola, y no habrá estudiante colombiano, por más lejos que esté, si está en Chocó, o en la Amazonía, o en Bogotá, o en la UIS, que camine solo. En tanto exista este programa mismo de los estudiantes, en tanto existan razones para seguir enseñando, en tanto existan sueños, muchachos, y gente que los sueñe, ningún estudiante caminará solo. Y en tanto ningún estudiante camine solo y llenemos las calles con millones de personas, con miles y miles de vueltas de gente llenando y empapando en dignidad las calles, esta pelea, que no nos quepa duda, esta pelea la vamos a ganar y vamos a garantizar que la educación sea un derecho que sea pública y gratuita para los que están por venir. Que no nos quepa duda, muchachos, de que ya nos inscribimos en las páginas de la historia. Y por mucho esfuerzo que hagan de aquí en adelante ya no nos podrán borrar. Pero ahora no nos vamos a anotar en una página de la historia, sino en un capítulo. Y que nos sintamos afortunados y orgullosos por tener que vivir estos días en los que pasan años. Estos días que resumen años y años de lucha de muchos estudiantes, muchos de esos que murieron en esta universidad, muchos de esos que murieron en la UIS, en la Nacional, muchos profesores amenazados, muchos trabajadores despedidos, esos esfuerzos que llevamos durante décadas acumulando, hoy empiezan a dar frutos y debemos sentirnos afortunados porque vamos a ser la generación que no dio morir la libertad pública y que garantizó para los que están por venir la república gratuita y gratuita. ¡Que viva la guerra amplia nacional estudiantil! Bueno, compañeros, como decía el compañero Sergio, pasamos a darle la palabra a ustedes con una ronda de preguntas, podemos hacer una conferencia, preguntas o transmisiones en sentido, o intervenciones o lo que quieran decir. Vamos a titular una primera medida, pues, el compañero Carlos Julio, vamos a enumerarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 5, compañero Wilson. Listo, 5 palabras. Compañero Carlos Julio. Primero, un saludo muy especial a Sergio y también, obviamente, empezar por lo último que planteó él. Definitivamente hay que seguir fortaleciendo la MANE y hay que seguir fortaleciendo las posibilidades de construir una propuesta alternativa de la Universidad Colombiana. Eso sí, no nos debe caber la menor duda y en esto tenemos que dejar de lado cualquier tipo de sectarismo o de exclusión frente a posiciones que se presenten en relación a cómo debemos llevar a cabo este proceso. Eso no se puede hacer solamente con una minoría. No podemos nosotros repetir